El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: mirad que yo os envío como ovejas entre lobos. Por eso, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que hacer, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Mirad que yo os envío como ovejas entre lobos. Por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Primero, lo de sencillos como palomas. Ahora que hemos celebrado el 20 aniversario de aquel asesinato terrible de Miguel Ángel Blanco por parte de la banda terrorista ETA, cuando hay una banda terrorista y van matando a personas, y más una banda como aquella en que hubo años en que prácticamente íbamos a asesinato por día, tenemos la tentación, los humanos, de decir esto no puede continuar así y de hacer cosas que van contra la ley de Dios, de quebrantar los santos mandamientos de nuestro Padre. Y es un error. Por más que nos parezca, sea en una guerra, sea contra una banda terrorista, sea contra ladrones, lo que sea, de que se hace necesario ir más allá de lo que mandan los mandamientos de Dios, es un error. Podemos ver tantas bandas terroristas, de secuestradores, mafiosas, etcétera, que en un momento dado parecían invencibles, infiltradas en todas partes, etcétera. Pero miras 5, 10, 15, 20 años después y ya no están. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué nos pareció que estábamos indefensos si cumplíamos la ley de Dios? No. Dios es tan real como esa banda. Es como el ejemplo que puse hace unos sermones. Bombardear las ciudades con civiles fue algo que provocó grandes problemas de conciencia a mucha gente en el ejército. Nunca se había hecho. Pero cuando las fuerzas de Hitler lo hicieron, se consideraron que ya no tenían argumentos para negarse a ello. La Iglesia nunca ha puesto problemas a bombardear ejércitos, cuarteles militares, almacenes, pero la población civil,
Nos parece que tenemos que ir más allá de la ley de Dios, pero no es así. Hay cosas que no se pueden hacer. Avisando a la población civil para que se marche, se podría pensar, pero solamente bienes materiales, no la vida de los civiles, porque a un Estado cristiano le tiene que doler tanto la muerte de los civiles del país contrario como de los propios. Alguien dirá, pero así no vamos a ganar nunca la guerra. Siguiendo la ley de Dios, se ganan las guerras si Dios quiere, se vencen las bandas terroristas si Dios quiere, se acaba con la mafia, con todo. Los hombres siempre nos gustan los atajos. Los hombres decimos, sí, tengo fe, pero... No, ten fe, ten fe. Sencillos como palomas. Dios es tan real como el mal. Al mismo tiempo, sagaces como serpientes. Dentro de la ley de Dios se puede hacer todo lo que sea conveniente. Dentro de la ley de Dios se puede mirar qué se puede hacer. Y en ese sentido, vale más la pena que hacer el bien, hacerlo con inteligencia, con la virtud de la prudencia. ¿Cuántas personas nos encontramos? Yo me he encontrado a un buen número, que han dado grandes limosnas, pero lo han dado a instituciones que yo sabía que gastaban mal el dinero. Sí, querían hacer el bien, pero tenían que haberlo hecho con un poco de inteligencia, dejarse aconsejar. Y la última cosa, mirad que yo os envío como ovejas entre lobos. Nuestro reino no tiene armas materiales, no tiene ejércitos materiales que nos defiendan. Estamos indefensos, sean países que nos persiguen, que llevan a la cárcel a los cristianos, a los obispos, etc. No podemos hacer nada. La gente pagana a veces piensa el poder de la Iglesia, el poder diplomático de la Iglesia, sus influencias. No. Si un país soberano le da por encarcelar a los obispos o al obispo que más se señale, al final nosotros podemos reunirnos, podemos pedir a otros que nos ayuden, pero la experiencia demuestra que cuando una nación, como pasa ahora mismo que estoy diciendo este sermón, encarcela a uno o varios obispos, al final están allí hasta que el gobernante decide sacarlos. Estamos indefensos porque el reino de Dios, por voluntad de Dios, no es de este mundo. No tiene armas, no tiene ejércitos, no. Somos ovejas y no queremos ser otra cosa. El que quiera atacarnos, encarcelarnos, matarnos, lo podrá hacer si tiene el poder para ello. Pero al final ocurrirá lo que Dios quiera. Al final, tanto a nivel personal, ni un pelo caerá si Dios no lo quiere, como a nivel de toda una nación, al final es Dios el que dice hasta aquí, hasta aquí. Lo cual no significa que siempre se venza en un lugar determinado. Charles de Foucault hizo tanto apostolado en África y al final de su vida dice no convertí a nadie. La Iglesia ha desaparecido de naciones. La Iglesia se ha hecho al mundo en otras naciones de Europa. La victoria no está asegurada, no es decir, tened fe y seguro que vencéis. No, tened fe y a lo mejor el final es el martirio. Pero al final ocurre lo que Dios quiere. Y la Iglesia tiene prometida su supervivencia hasta el final. Que todos nosotros seamos, pues como ovejas, inteligentes como serpientes y sencillos como palomas.